Oscar Aza. Bueno, presten atención y graben este programa. Esta es una de estas noches históricas para cualquier periodista. Y me place mucho que estén aquí también mi colega Antonio María Delgado de Nuevo Herald y Horacio Medina, que están aquí en el set esta noche. Pero la noche se viste de traje largo, para decirlo de alguna forma, porque tenemos con nosotros al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en esta entrevista exclusiva esta noche. Presidente Guaidó, es un verdadero honor, un verdadero placer volver a conversar con usted. Bienvenido. Para mí, Oscar, gran abrazo y gracias por la oportunidad de entrevista. ¿Cómo no? Bueno, hace unas horas usted dijo en Barinas que a Maduro no pasa de este 2019. ¿Por qué esa afirmación tan categórica? ¿Qué va a pasar antes de fin de año con relación a Maduro? Mira, han sido muchas cosas las que han pasado en Venezuela en los últimos años. Hemos construido mayoría, Oscar, como tú lo sabes, como lo has venido viendo, siguiendo, incluso denunciando en el programa, en esas pocas ventanas que todavía nos quedan para expresarnos a los venezolanos. Pero más importante es que este 2019 no empezó este proceso. Construimos mayoría, ganamos beligerencia en el mundo, tenemos el respaldo de casi 60 países en este proceso, el cual me reconozco como presidente encargado de Venezuela. Hemos visto las calles de Barinas, incluso en Barinas, la mal llamada revolución se quedó sin gente y respaldan el cambio. Así que llegó un momento importante, similar para Venezuela. Me puedo decir además que el régimen ya perdió, se quedaron sin gente, no tienen respeto internacional, se robaron dinero de los venezolanos y confluir todos estos elementos, tenemos entonces todos los ingredientes para producir una transición en Venezuela. El Grupo de Lima y el Grupo de Contacto se reunieron hoy e instaron a los países aliados al régimen de Maduro a ser parte de la solución en Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? No solamente eso, en paralelo también el canciller de Colombia, al cual le agradezco, por cierto, a Colombia todas las gestiones que han venido haciendo y la lucha que llevan a favor de la democracia, estaba reunido con el canciller de Rusia, también hablando de los mismos temas. De nuevo, esto es una causa latinoamericana que se une a la libertad también de Cuba, de Nicaragua, por democracia, por libertad. ¿Qué significa esto? Que estamos alineando aliados importantes, Europa, América, de cara a una salida y que se entiende además que la emergencia humanitaria que ya tiende a catástrofe hoy en Venezuela debe ser atendida, solucionada, porque ya no solamente es un problema venezolano, sino también afecta a la región. El Wall Street Journal publicó que los rusos empezaron a salir con su compañía Rostec, los asesores rusos en Venezuela. Luego hubo un desmentido que provenía de Moscú y esta tarde, precisamente Antonio María, hay un tuit del presidente que dice que Rusia nos ha informado que ellos han retirado a la mayoría de su gente de Venezuela. O sea, prevalece esta información. ¿Cuántos rusos hay en Venezuela? ¿Cuántos cubanos hay en Venezuela según sus cálculos? ¿Cuántos miembros de la FARC y cuántos miembros del ELN, entre otros internacionalistas, y quizá de Hezbollah? ¿De qué número estamos hablando? Mira, hay muchos secretos por parte del régimen, se ha manejado de esa manera, no hay información oficial por parte del régimen de Maduro. De hecho, luego de 4 años de no tener cifra a nivel económico, publicó el Banco Central de Venezuela, además ratificando la catástrofe económica en la cual vive el país. Hablando, por ejemplo, de los cubanos, se estima que entre 2.000 y 2.500 agentes están aquí para ejercer labores de inteligencia y contrainteligencia. Se estima que el 41% del Ejército de Liberación Nacional, ELN, incluso ratificado así por la inteligencia colombiana, con la cual estamos trabajando muy de cerca para atender esta crisis de emergencia, tiene penetración en suelo venezolano. Así también, en el caso de Rusia, no tenemos precisión, sabemos de los 80 funcionarios que llegaron recientemente en los aviones militares para mantenimiento de armamento que había sido previamente comprado por Venezuela a Rusia. Así que estamos en presencia de una especie de intervención que no fue aprobado por el Parlamento Nacional, que es el único que puede autorizar misiones militares en suelo venezolano. Presidente, evidentemente que el caso de Venezuela se ha internacionalizado de forma creciente, de forma exponencial. ¿Por qué usted no ha visitado a Estados Unidos? ¿Por qué no ha venido a Washington a hablar con el presidente Trump? Bueno, hemos tenido una agenda bien intensa, Oscar, como lo has visto.
muy enfocados en el cese de la usurpación. Creo que la presión interna, la presión de calle es fundamental en este proceso, trabajando de cerca con los sindicatos, con los gremios, también en los estados, recorriendo toda Venezuela en proceso de agitación de conciencia, pero también de protesta y exigencia, convirtiendo todas esas reivindicaciones que tiene hoy el pueblo de Venezuela por gas doméstico, por transporte público, por electricidad, por medicina, por comida, en un camino de cambio, un camino de producir la transición, de que cese la usurpación en Venezuela. Tuvimos una gira hace un par de meses por Sudamérica y bueno, pronto estamos también hablando de una nueva gira internacional, pero de nuevo, enfocados hoy en el cese de la usurpación, que es el problema que tenemos hoy todos los venezolanos. Presidente Guaidó, ¿qué pasó el día 30? ¿Quién se echó para atrás? Tanto Bolton como Pompeo dijeron que estaban negociando con Vladimir Padrino, con Michael Moreno y con Rodríguez Daza. ¿Qué pasó? ¿Quién se echó para atrás? Mire, lo que pasó el 30 fue una manifestación muy clara por parte de militares de todo tipo de rango, porque, por ejemplo, el general de división Christopher Figuera, quien fuera 12 años edecán de Chávez, director actual, o hasta recientemente, de inteligencia, manifestó su descontento. Por cierto, recientemente ese mismo general acusó a Maduro directamente de haber asesinado a su asistente, un mayor de la Guardia, si no me equivoco, recientemente, que apareció, entre comillas, suicidado, y utilicé bien la palabra, en un hotel, pero directamente militares en el descontento, que se suman a los de Cúcuta, que se suman a los de Cotiza. Yo lo dije el 5 de enero, por cierto, Oscar, que todos los funcionarios civiles y militares que estuvieran de acuerdo con ponerse del lado de la Constitución, de dar un paso para producir la transición en Venezuela, de tener elecciones realmente libres, de atender la emergencia humanitaria, íbamos a hablar directamente con ellos. Creo que lo evidente hoy, luego de 30 días de ese evento, es que faltan militares, faltan personas y falta más presión, tanto ciudadana como de la comunidad internacional, porque hoy en Venezuela sin duda nos enfrentamos a una dictadura. ¿Cuál ha sido el freno para la dictadura de Maduro para no arrestarlo a usted, para no reducirlo a prisión, como ha sucedido con Zambrano y otros dirigentes de la Asamblea que se encuentran en prisión o se encuentran en el exilio? Bueno, 3 elementos. Primero, el respaldo en las calles de Venezuela. Eso creo que es el más importante. Luego, por supuesto, la presión internacional. Y tercero, nuestra Constitución. O sea, yo soy el presidente del Parlamento Nacional, por lo cual estoy habilitado para ser presidente encargado, atender la emergencia y producir una elección realmente libre. Ese es el mandato por Constitución que tenemos hoy en Venezuela y que vamos a cumplir con nuestra gente. En tareas anteriores que hemos desempeñado no hemos fallado. Esta no va a ser la diferencia en este momento, por el freno a la dictadura siempre es la presión interna y también la externa, que en este caso ha sido fundamental. ¿Hay erosión evidente en el gobierno de Maduro? ¿Ustedes están en conversaciones con militares y con civiles que no quieren hundirse en el barco de Maduro? Bueno, no solamente erosión, hay desprendimiento, hay desmoronamiento, me atrevo a decir, en esa coalición del régimen. Y si nos vamos a recientemente, 2 años, Luis Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres, Hugo Carvajal, que denunció hace poquito de mitómano al dictador, y así era el título de su carta, que han denunciado de corrupción directamente a Maduro, el general Christopher Figuera, los militares que recientemente lo han hecho, lo ven hoy como alejado de la realidad a Maduro. Y de nuevo, preguntas, ¿cómo se filtra la entrevista? ¿Cómo seguimos ejerciendo funciones? Son muchas las dudas que hay dentro del régimen y sin duda mantenemos conversación con todos los que están dispuestos a dar un paso y ponerse del lado de la Constitución. Heinz Dieterich, uno de los que acuñó el término del socialismo del siglo XXI, a quien entrevistamos hace un par de semanas, dice que ya Maduro está fuera de la ecuación. ¿Qué opinión tiene Juan Guaidó sobre esta afirmación de Dieterich? Lo hemos dicho, el régimen está derrotado. Maduro, sin duda alguna, ya no está cercano a la realidad, no está ofreciendo ningún tipo de soluciones ni a la gente, ni, por supuesto, a los ciudadanos venezolanos. No protege a nadie, no da una orientación política, no hace actos de gobierno, no tiene confianza en la región, mucho menos sus aliados ya confían en él, y se veía claramente con las referencias que hacías, Oscar, de China o Rusia. Aquí la gran pregunta para los venezolanos es ¿cuánto más nos falta para ganar?
¿Qué más tenemos que hacer para lograr la victoria, recuperar nuestra libertad? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, presidente Guaidó. ¿Qué más tienen que hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos para lograr eso? Sin duda, como hemos hecho de todo, y así lo sentimos. Hemos construido mayoría, hemos votado, hemos dejado de cooperar con el régimen, como pasó el 20 de mayo, y hoy el mundo llama dictador a Maduro. Hemos pasado por procesos de mediación. Creo que hoy llegó el momento de alinear toda esa fuerza internacional. Ya veíamos la clara manifestación hoy, Grupo de Lima, Grupo de Contacto, la visita y las declaraciones del canciller Hans Trujillo, que le agradezco de nuevo muchísimo, hoy desde Moscú. También los pronunciamientos incluso de China a nivel interno, las movilizaciones de los distintos estados, las reivindicaciones, entendiendo que nos enfrentamos a una dictadura asesina que persigue, que secuestra, que no tiene ningún tipo de moral, por lo contrario, ataca, poder alinear todos estos esfuerzos y producir la fuerza necesaria para provocar la transición. Eso va a requerir el compás de funcionarios de alto rango, va a requerir el compás de la presión de los aliados y también incluso los que soportarán una vez a Maduro. Antes de finalizar este segmento, de irnos a los comerciales, ¿por qué hay analistas internacionales que están preguntando por qué no ha nombrado un canciller, por qué no nombra un nuevo CNE, un Consejo Nacional Electoral, por qué no nombra a un ministro de las Fuerzas Armadas, ministro de la Defensa? Bueno, como tú sabes, Oscar, aquí vivimos en una dictadura. Yo soy el presidente encargado de Venezuela en dictadura, reclamando las competencias del Ejecutivo para poder atender la emergencia y poder lograr la elección libre. Y hemos desarrollado las competencias que podemos ejecutar: la protección de los activos, la designación de embajadores, también, por supuesto, lo interno, la presión, el acompañamiento de todos los sectores hoy que nos respaldan en esta lucha. Vamos a dar esos pasos, como lo hemos hecho con los distintos cargos, para que puedan ejercer y poder nosotros llevar el objetivo número 1 de este proceso, que es el cese de la usurpación. Regresamos de inmediato con esta entrevista exclusiva. Se lo agradecemos enormemente a su equipo y al presidente encargado Juan Guaidó. Al volver continuamos analizando la situación de Venezuela. Quédese ahí.